La arquitectura y la ingeniería tienen también para sus profesionales la función accesoria de la realización de peritajes. También se le dice la realización de pericias. En realidad es un término que se asemeja, aunque lo correcto es decir peritaje, que es precisamente el resultado de un informe pericial. En cambio, la pericia es exactamente la experticia o la experiencia que el profesional posee como estudioso de su campo de acción, de su campo profesional. Un perito es alguien que sabe, es alguien que es un idóneo en una determinada disciplina. El que tenga conocimientos especializados para determinar causas y efectos de un hecho es un perito. Y decimos que peritar es emitir un juicio sobre una situación con base en los conocimientos propios del profesional y de toda la ciencia que ha aprendido. Se puede decir perito, si bien se le dice el perito o la perito, también es aceptado decir la perita. Un peritaje es ni más ni menos que el trabajo o la devolución que hace el perito. Y la pericia, como hemos dicho antes, es ni más ni menos que la experticia, la experiencia, la sabiduría en una determinada ciencia o arte. Aunque en la práctica, pericia y peritaje son términos que se confunden. Hablamos de peritajes y los podemos clasificar de manera integrativa como peritajes públicos y peritajes privados. En este caso decimos que lo privado es el peritaje que encarga un particular y los peritajes públicos son aquellos que encarga el Estado. En este caso vamos a ver que los peritajes públicos que se conocen o que se ven más a diario son aquellos que son los encargados por los organismos del Estado, en este caso el Poder Judicial. Si bien nada quita que un poder del Estado encargue un peritaje a algún profesional sobre un caso bastante específico, vamos a decir que el peritaje público por excelencia es el peritaje que encarga un juez a ofrecimiento de las partes que acuden a él para resolver un diferendo. Y también podemos decir que los peritajes pueden ser judiciales o extrajudiciales. O sea, un peritaje privado es netamente extrajudicial. En cambio, los peritajes públicos, gran parte de los peritajes públicos son aquellos que encargó el Poder Judicial. Por eso decimos que son peritajes judiciales. Para hablar sobre lo que es la enseñanza de la práctica pericial, tenemos que entender siempre que hay un aspecto técnico-procesal que es en cuanto al conocimiento de normas, reglamentos, las formas de inscribirse en sistemas de designación de peritos y obviamente un aspecto técnico-arquitectónico que hace a lo que es la fundamentación del informe pericial, porque no basta solamente con emitir la valoración, sino también de dar a conocer o de mostrar cómo el perito utiliza bibliografía o cómo el perito puede desarrollar algún tipo de ensayo de cateo que sirva como respaldo para su propio juicio de valor acerca del caso que se trate. En un expediente judicial, hablando en este caso de los peritajes que encarga el Poder Judicial, tenemos que pensar siempre sobre la existencia de lo que es la prueba. Las partes, para hacer valer su derecho, recurren a pruebas. ¿Y qué es una prueba? Una razón. Una razón, un argumento para mostrar la veracidad o bien la falsedad de un hecho. Tener pruebas significa tener elementos para hacer valer ante un juez. Y hablar de una prueba
no solamente podemos mencionarla como una razón o argumento, sino también como una actividad procesal. Una actividad procesal que sirve precisamente para que un juez se forme una convicción acerca de cómo fueron los hechos y de ese modo poder emitir correctamente su sentencia. La carga de la prueba siempre recae sobre las partes. Quien demanda, la llamada parte actora o actor en un expediente, le corresponde probar todos aquellos hechos que apuntalan lo que le interesa demostrar. Es decir, siempre en este caso, la prueba recae sobre quien tiene interés en hacer valer sus derechos. El juez, si ordena que se produzcan las pruebas, lo va a hacer siempre si las partes se lo piden, no si él se le ocurre. Es decir, no lo ordena de oficio. Lo que es objeto de prueba es aquello que una parte afirma y que la otra parte niega. Es decir, no podemos pensar en que vaya a ser tomado como elemento de prueba un hecho que las dos partes están de alguna manera coincidiendo en que así han sido. Siguiendo con el tema de la prueba, que decimos, ¿qué se excluye de ser probado? Como hemos dicho recién, los hechos que no afirmaron ninguna de las dos partes. Los hechos notorios, es decir, aquellos hechos de público conocimiento que no requieren ningún tipo de probanza particular o de actividad especial, y obviamente se excluyen los hechos que una parte afirma y que la otra parte admite. Estos son ejemplos de elementos que se excluyen de la prueba. La prueba tiene 4 momentos, que son el ofrecimiento a cargo de la parte. Es decir, las partes dicen, ofrezco prueba de testigos, ofrezco prueba de peritos. El proveimiento, es decir, cuando el juez ordena que la prueba se produzca y dice, líbrese oficio, desígnese perito, etc. La producción de la prueba a cargo de la parte y, en última instancia, la valoración de la prueba al momento de dictar la sentencia, que está también a cargo del juez. Los medios de prueba. Vamos a ver en este caso que los medios no son ni más ni menos que caminos tendientes a poner en el expediente judicial datos que demuestren la existencia o la no existencia de uno o más hechos. Es decir, el medio de prueba no es la fuente de la prueba, porque la fuente de la prueba es precisamente el hecho real. Los medios son en este caso las actividades procesales. Y ahí tenemos los llamados medios de prueba que aparecen en los ordenamientos procesales civiles y comerciales. Puede existir la prueba documental, es decir, los documentos que una parte aporta a un expediente. La prueba de informes, cuando se solicita que una determinada entidad o una determinada oficina dé algún tipo de información acerca de la veracidad de tal o cual documento. La prueba confesional, que es cuando las partes delante de un juez se expiden manifestando si es cierto o no es cierto que un hecho ha ocurrido. La prueba de testigos, es decir, cuando los testigos son personas que a través de sus sentidos les consta la existencia de un hecho, manifiestan delante de un juez si ese hecho les consta o no. El reconocimiento que un juez hace de un lugar, las presunciones judiciales y también la prueba de peritos. En este caso, cuando los expertos intervienen en una demanda, porque las partes ofrecen prueba pericial y demandan esta presencia, y lo hacen precisamente en aquellos asuntos en los cuales el juez, por su formación, es totalmente lego, es decir, no conoce de ese arte y por eso va a precisar de auxiliares de la justicia. ¿Qué decimos? Se admite la prueba de peritos si apreciar un hecho controvertido requiere un conocimiento técnico especializado. El juez designa un perito y obviamente cuando se ofrece la prueba pericial, las partes tienen que no solamente indicar la especialidad del perito, sino que también tiene que proponer puntos de pericia, que son precisamente las preguntas que se le hace al perito para que pueda contestarlas de modo tal
de arribar a la verdad de los hechos. Toda prueba, incluso la prueba pericial, sirve para lograr convicción judicial, es decir, que el juez se convenza de los hechos. Medios de prueba. Esto lo dijimos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículo 457, decimos que se admite la prueba cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. El perito es un auxiliar de la justicia. Es en este caso alguien que en el lugar de los hechos se comporta como si fuese el juez y debe hasta asimilárselo a él en los casos que sea necesario. En este caso, en el constituirse en un lugar a fin de peritarlo, a fin de analizarlo, a fin de tomar nota, a fin de verificar cómo son las cosas. Bien. ¿Qué es un consultor técnico? Alguien habrá escuchado hablar de la palabra o la frase perito de parte. Bueno, así como el perito oficial o el perito único de oficio es designado por el juez, el consultor técnico es una figura que vulgarmente se la llama, en el orden civil se lo llama perito de parte, pero en realidad el consultor técnico es ni más ni menos que un asesor técnico de las partes, como si fuese un abogado técnico de cada parte. Cada parte tiene su propio abogado, pero también tiene, si lo desea, si lo considera necesario, puede nombrar un consultor técnico. Este consultor técnico, ¿para qué está? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace en el expediente? Controla la producción de la prueba pericial. Incluso hasta el propio consultor técnico puede acompañar al expediente su propia valoración pericial como si él fuera el perito oficial. O sea, contesta las preguntas como si las hubiese hecho el perito oficial. En este caso, esto sirve para justamente contribuir a lograr mayor claridad en la producción de la prueba. No hace falta que formalice su aceptación en el expediente, ¿sí? O sea, y estamos hablando de alguien que puede ser nombrado en cualquier momento y puede ser reemplazado en cualquier momento. En este caso, por las partes, la parte que lo designa. Cada parte actora, parte demandada, puede tener su propio consultor técnico. No está obligado a presentar su dictamen por escrito, pero si quiere, puede hacerlo, dentro del plazo que le corresponde hacerlo al perito. Y también tiene derecho a cobrar honorarios, como tiene también derecho el propio perito oficial. En el Poder Judicial de la Nación, para ser perito, hay que inscribirse en un registro que lleva la Corte Suprema de Justicia. En el caso del Poder Judicial de la Nación, tenemos que mediante la Acordada 2 del año 2014 existe el llamado SUAP, que es el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal, que es precisamente un sistema por el cual los peritos o quienes deseen ser peritos se inscriben en un listado durante los meses de octubre de cada año para poder, en este caso, figurar como peritos en los listados que vayan a publicarse a la brevedad para justamente actuar como auxiliar de la justicia en el año próximo, en el año siguiente. El SUAP es obligatorio para inscribir y reescribir peritos. Unifica y centraliza toda la información existente acerca de los peritos, verifica sus datos, publica listas de los profesionales inscritos oportunamente, permite formular impugnaciones para cualquier ciudadano que así lo desea, sortea peritos a pedido del juez y comunica esto su designación. Decimos en este caso que antiguamente los jueces sorteaban y designaban a los peritos en el propio juzgado a través de un listado que tenían en sus oficinas e incluso hasta en algunos casos el sorteo se hacía mediante un bolillero. En este caso, para garantizar mayor transparencia, lo que hace este sistema es un sistema informático que a pedido del juez sortea peritos, comunica la designación, aunque obviamente siempre el juez interviene indicando
que se designa como perito fulano de tal, aunque este perito ya fue seleccionado por el propio sistema. ¿Qué es el íter pericial? Hablar de íter es lo mismo que hablar de camino o de itinerario, ¿sí? Y cuando vamos a hablar de un íter pericial, vamos a estar hablando de todo esto. De todo esto. Todo esto. Acá no. De todo esto. Vamos de vuelta para atrás, así empezamos. El perito se inscribe reuniendo requisitos de antigüedad en la profesión, 5 años, por ejemplo. En el caso de los arquitectos y las arquitectas, 5 años de ejercicio profesional, 5 años de matriculación, lleva para que se inscriban como tal en el SUAP. El SUAP confeccionará las listas oficiales. Llegado el caso, cuando el perito ya está en condiciones de ser designado, se lo designa. Cuando las partes ofrecen prueba pericial en un caso y el juez requiere la intervención del SUAP para que precisamente comunique a los peritos su designación. Una vez que el perito es comunicado de su designación como tal, tiene que aceptar el cargo dentro de los 3 días que es notificado de que fue designado perito a través de la llegada de una cédula electrónica. Antes eran cédula papel, ahora son cédulas que le llegan a él en su propio sistema de inscripción de tal en el Poder Judicial. Es decir, tendrá su propia designación, su propia asignación de clave para poder entrar al sitio web y de esa manera estar enterado no solamente de sus designaciones, sino también de los movimientos del expediente. Si el perito acepta el cargo, lo tiene que hacer dentro de los 3 días. ¿Se puede remover o recusar el perito? Sí. Se lo puede, por ejemplo, recusar si hay algún tipo de enemistad o amistad o grado de parentesco con alguna de las partes. Y también se lo puede remover si rehúsa aceptar el cargo, si no se ha presentado a hacerlo. ¿Puede pedir el perito anticipo de gastos? ¿Para qué necesita plata el perito? Y para tantas cosas. En este caso podemos decir que el perito necesita plata. ¿Por qué? A veces realizar un peritaje implica entrar en ciertos gastos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos que el juicio tramita en la ciudad de Buenos Aires, pero el objeto a peritar está en Saladillo, provincia de Buenos Aires? Y hay que viajar hasta Saladillo. Son casi 200 kilómetros. Esto demandará costos de viaje, peaje, micro. Lleva tiempo. ¿Qué pasa si el objeto a peritar queda en Villa Langostura, provincia de Neuquén? Y las partes que ofrecieron la pericia van a tener que ir pensando en que este perito requerirá traslado aéreo o en bus, estadía, gastos mínimos. En el caso de los peritos calígrafos, fotografías, reactivos químicos en algunos casos, y esto por ejemplo demanda dinero, o sea, dinero que a lo mejor el perito no lo tiene a mano para realizar el informe. En estos casos estamos hablando de que puede el perito solicitar un anticipo de gastos. El juez puede rehusarse, o sea, puede no hacer lugar a este pedido si estamos hablando de una situación en la cual el peritaje, por ejemplo, se realice en jurisdicción de la ciudad y estemos hablando de un caso en el cual no se requieran grandes operaciones o grandes gastos como para solicitar un anticipo. Y ahí es cuando decimos que en este caso nos encontramos con que el anticipo puede ser denegado. El perito puede pedir anticipo de gastos, a veces los jueces lo conceden directamente sin que el perito los pida, para agilizar tiempos. El juez puede, luego que los gastos se hayan abonado, en este caso los abona la parte o las partes que ofrecieron la prueba pericial. Quien no aporte su parte
de anticipo de gastos pierde derecho a la prueba pericial. Puede llegar a ocurrir también que el perito pida el expediente en préstamo. A veces el expediente lo puede consultar directamente desde el sitio web o pidiéndolo o viéndolo en la sede del juzgado, o bien verlo, si está totalmente informatizado, verlo vía online en el sitio web del Poder Judicial, para obviamente tomar nota no solamente de las preguntas que le van a hacer a él como perito, sino también ciertas características, por ejemplo, fotografías, documentaciones, pero muchas veces el perito, en la gran mayoría de los casos, requiere ver el lugar a peritar. Necesita tomar contacto con el sitio a peritar para hacer todo tipo de operaciones que van desde la mera visualización hasta, llegado el caso, hacer ensayos, cateos, etc. Tomar muestras de materiales, por ejemplo. Y hay que fijar fecha e informar esa fecha a las partes. Ir al lugar implica tomar contacto con el mismo para poder tener la base para realizar el dictamen. Y el dictamen va a estar basado en los puntos de pericia. Los puntos de pericia no son ni más ni menos que las preguntas que las partes le hacen al perito, de manera tal de que cada parte, sobre la base de la pregunta y su consiguiente respuesta, servirá para que el juez tome real dimensión del problema que se le ha traído en sus manos, para poder, llegado el caso, dar una sentencia que tiene que ser, obviamente, justa. El juez puede también proponer algún punto de pericia, pero son las partes las que preguntan al perito las determinadas características que tiene el lugar o la cosa a inspeccionar, justamente a fin de probar la veracidad de sus dichos, por no decir a fin de llevar agua a su molino. Hay plazos para presentar el peritaje. El juez siempre los establece al designar al perito, pero muchas veces nos encontramos con que el perito dice: necesito que se suspendan los plazos, no pueden correr plazos mientras el perito no estuvo en el lugar, no visitó el lugar, o si no cobró el anticipo. Así que precisamente cuando decimos que en este caso el perito vio el lugar, lo ha ido a ver las veces que fuera necesario, con o sin presencia de las partes interesadas y de los consultores técnicos, deberá presentar el peritaje. Este peritaje lo va a presentar tanto de manera informatizada, también puede, a requerimiento del juez, llevar el informe en formato papel. Puede el perito incluso incluir dentro de su dictamen fotografías, incluso hasta podría, llegado el caso, si lo considera necesario, hacer algún tipo de grabación. Se puede grabar, puede filmar alguna operatoria, no sé, una prueba hidráulica, por ejemplo. Y esto muchas veces hace que si el sistema informático del Poder Judicial que se trate lo soporta, se puede subir; si no, tendrá que el perito entregar un documento, como puede ser un pendrive o un DVD, en sede del juzgado. O bien ir con el pendrive al juzgado, meterlo tomar la información en una computadora de allí y listo, y dejar constancia de eso. Hay plazos para presentar el peritaje. Dijimos que el perito, si no llega con los tiempos, puede pedir ampliación de plazos. Cuando el juez toma conocimiento de la existencia del peritaje, ordena dar traslado. Dar traslado significa que se tiene que notificar a las partes de que el peritaje ha sido presentado, y una vez que las partes se notifican del peritaje mediante cédula electrónica, las partes tienen 5 días hábiles judiciales para realizar impugnaciones o pedir explicaciones. Si esos 5 días se cumplen sin que las partes nada hayan presentado, se tomará como que están consintiendo con el peritaje. Están consintiendo todo lo que el perito
dijo en dicho peritaje. A veces no quita esto que en el momento de dar un alegato pueden también cuestionar la validez del peritaje. Y dentro de esos 5 días de que las partes tomaron conocimiento, pueden hacer cuestionamientos al dictamen pericial, impugnándolo, por ejemplo, manifestando no estar de acuerdo con ciertas apreciaciones, pero ojo, esa impugnación siempre tiene que tener algún basamento. Yo no puedo decir impugno porque no me gusta, impugno porque no estoy de acuerdo, impugno porque no me conviene. No, siempre es bueno fundamentar por qué se impugna. Y a veces en algunas situaciones tenemos que pedir explicaciones al perito, porque el peritaje no se entiende, porque no hay congruencia en las respuestas, o porque hay algún tipo de error de apreciación que consideramos que probablemente el perito deba explayarse más. Entonces, pedimos que se den las explicaciones por escrito o bien en una audiencia ante el juez. El perito puede, en cualquier momento, incluso hasta al momento de la presentación del informe pericial o bien, podemos decir, hasta en escritos posteriores, pedir la regulación de honorarios, que obviamente esto se hará por ley. ¿El dictamen pericial es eficaz? Sí, es eficaz. Es eficaz y está bien hecho. Decimos esto porque los dictámenes periciales, si bien no son vinculantes, en los casos que se trata de un juicio en el cual tiene como objeto una obra de arquitectura, decimos que en este caso se puede ver constituido el peritaje como una prueba capital, una prueba fundamental, pero también el peritaje tiene que estar bien hecho, porque si no está bien hecho, no se lo puede considerar como un elemento que le brinde convicción al juez. Y obviamente que hay responsabilidad del perito ante la justicia, pero no si el peritaje está mal hecho, sino si estaríamos dentro de un supuesto en el cual un perito haya dado un dictamen, por así decirlo, plagado de falsedades, con el fin de inclinar la decisión judicial hacia una de las partes. En todo caso, el perito estaría incurriendo en una responsabilidad de tipo penal. También, así como hablamos del peritaje en sede civil, también tenemos que pensar en el peritaje en sede penal. Y acá tenemos que remitirnos a las normas procesales del Código Penal. En este caso, las normas procesales que hacen valer el derecho penal. El Código Procesal Penal Federal, en un artículo del 167, explica que las partes pueden presentar informes elaborados por peritos de su confianza. Es decir, acá ya no hay consultores técnicos, sino que la ley penal los considera a los profesionales como peritos de parte. Obviamente tienen que tener título habilitante, si no tiene título, tiene que ser un idóneo. Y decimos también que las partes pueden pedir a la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público Fiscal, instrucciones para que los peritos puedan acceder a examinar objetos, documentos o lugares a que se refiere su pericia o para cualquier otro fin pertinente. Es decir, tenemos que considerar acá que en este caso el perito tiene derecho a investigar, a constituirse en el lugar. Muchas veces, si estamos hablando de situaciones penales, a veces los peritos tienen que constituirse en un lugar donde hay un vallado, donde existe una clausura. Y en este caso, justamente, hay que arbitrar todas las medidas para que los peritos puedan ingresar al sitio. Los peritos, se pide en el artículo 169, procurarán practicar juntos el dictamen. Muchas veces ocurre que acá tenemos peritos oficiales y peritos de las partes involucradas. Por ejemplo, peritos de
las defensas de los imputados, peritos de las querellas, y puede llegar a aparecer aquí un festival de peritos. Y entonces pide el código que los peritos procuren practicar juntos el dictamen, porque muchas veces puede llegar a ocurrir que muchos peritos practican unidos un dictamen y a veces llegan a las mismas conclusiones. Y en algunos casos pueden arribar a las mismas conclusiones con alguna que otra salvedad que se deja aparte. Pero por ejemplo, si hay coincidencias en general, puede llegar a ocurrir que trabajen todos los peritos juntos. O en su defecto, si es por alguna cuestión de comodidad, puede llegar a ocurrir que los peritos oficiales trabajan cortándose solos y la defensa y las querellas trabajan juntas, o a veces no, trabajan todos separados. Y quizás arriben al mismo resultado. El dictamen, obviamente, tiene que, como en los dictámenes civiles, tiene que estar fundado, tiene que justamente contar con todas las observaciones que hayan hecho las partes o los consultores técnicos. Se prevé que si bien los peritos pueden practicar unidos el dictamen, también pueden dictaminar por separado si hay diversidad de opiniones, ¿sí? Y el dictamen se tiene que presentar por escrito y fechado, sin perjuicio de lo que pueda llegar a declararse en alguna audiencia ulterior. También se puede encomendar el peritaje a una institución científica o técnica. También esto ocurre en el orden civil. Puede el juez, si las medidas del caso lo aconsejan, pedir la realización de un nuevo dictamen. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de lo que es su ordenamiento en el fuero contencioso administrativo y tributario y según el ordenamiento procesal penal, también prevé la prueba pericial.